Póngase en pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo número 11. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al libro de Lucas, capítulo número 11. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Quiero que por favor preste mucha atención, porque usted y yo vamos a aprender algo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Y Dios habla de diferentes maneras. Dios habla en condiciones de necesidad. Dios habla en condiciones de pruebas también. Dios habla en medio de los desiertos que nosotros pasamos. Dios habla en su enfermedad, como también Dios habla en su preocupación. Así también Dios no solamente habla en preocupaciones, ni angustia, ni desesperación. Dios habla de diferentes maneras. Esta noche está a punto de hablarle a su corazón. Probablemente alguien el día de hoy vino cargado por las decisiones de la vida. Probablemente alguien el día de hoy ha venido con un momento de fracaso del cual dice: a mí no me sale nada bien y yo siento que el 2015 no fue mi año. Yo siento que las pruebas me vinieron de revés a derecho, vinieron allá por enero, todavía vinieron otras en marzo, de ahí regresaron unas en abril, de ahí en junio habían otras, de ahí en agosto vinieron otras, de ahí en septiembre otras, y hoy en noviembre estoy fregado. Pero Dios es un Dios fiel y justo que nunca nos ha abandonado. Y el libro de Lucas, capítulo número 11, habla de algo muy interesante, de Jesús y la herramienta de todo cristiano, que dice: y la oración. Jesús y la oración. Mis queridos hermanos, cuando usted ora a Dios, no está hablando a cualquier persona. Usted le está hablando a su Creador. Usted está hablando a un Dios todopoderoso. Usted le está hablando a un Dios que sí puede. Diga conmigo: Dios sí puede. En su necesidad Dios sí puede. Pero yo quiero que no lo diga solamente por decirlo. Yo quiero que lo diga con una convicción llena de fe. Y usted diga: yo sé que Dios puede. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Mira el 6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y os digo, ¿qué dice? A ver, ¿usted lo está leyendo con el corazón o lo está leyendo solamente por leerlo? Mire lo que dice. Dios le va a dar una respuesta el día de hoy. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Y el que busca y el que llama. Otra vez vamos a leer el 10. Mire, porque todo aquel que pide y el que busca y al que llama. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta hora. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres un Dios sobrenatural y porque tú nunca nos has fallado y nunca nos has dejado, Dios. Oro para que esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de mis hermanos. Y que no sea, Señor, ese servidor el que hable, sino seas tú el que hables a través, Señor, de tu palabra y a través de tu amor. Señor, te pedimos que en esta tarde, Señor, puedas llenarnos de gozo, de paz y de alegría. Y sobre todo, Señor, puedas darnos ese alimento tan grande, alimento espiritual, Dios, en la vida de aquellos que te necesitan. Oramos, Señor, para que no permita, Señor, que nadie de los que está acá se vaya a casa, Señor, como venía. Sino, Padre bendito, dales un corazón lleno de fuerza y de alegría, Señor. Dales el ánimo que necesitan para continuar y para estar cerca de ti, Dios. Danos siempre, Señor, el privilegio de amarte por sobre todas las cosas y sobre todo, Señor, de bendecir tu santo nombre, pues es en tu nombre que oramos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su santo asiento. Jesús y la oración. Uno de los discípulos se acerca al Señor y le dice: Señor, enséñanos
a orar. Como también nos enseñaban en aquel tiempo, o como tú nos puedes enseñar, ¿de qué manera lo podemos hacer? Sabe que muchos de nosotros se nos ha olvidado orar como estaba ahí, que es el Padre Nuestro. La mayoría de nosotros venimos a la iglesia solamente a pedir. Hemos confundido el hecho de orar, clamar y comunicarnos con Dios, porque nosotros pensamos que orar es solamente pedir. Y orar no es pedir, orar es hablar en comunión directa para con nuestro Padre y decirle: Señor, tú sabes de cuántas cosas tengo necesidad. Pero esa tarde yo quiero que usted venga acá a la iglesia, no solamente para venir a buscar lo que Dios le va a dar, sino para venir en agradecimiento por las bendiciones que Dios nos va a dar más adelante. Dios no solamente está interesado en podernos dar el milagro el día de hoy, sino está interesado también que su corazón se vaya lleno de la presencia de Dios. Y pregunto yo, ¿cuántos de los que están acá quieren irse llenos de la presencia de Dios? Yo sería el primero en decirle: yo también necesito el milagro. Pero la mayoría de nosotros estamos acostumbrados que hacemos de la oración un acto solamente de pedir. Y hacemos de que Dios sea como una farmacia, que en momentos de necesidad yo llego a Él y abren las puertas y me dan la medicina. O yo hago ese acto como lo hacen muchas de las personas que dicen: yo voy a llegar a la iglesia solamente para ver si consigo un trabajo. Yo voy a orar a Dios solamente para ver si puedo restaurar mi matrimonio. Yo voy a llegar a la iglesia solamente para ver si voy a encontrar esa petición que yo estoy buscando. Tú vienes a la iglesia no solamente por el hecho de pedir. Usted viene a la iglesia porque está agradecido, porque la sangre de Cristo nos ha cambiado y nos ha hecho verdaderamente libres. Eso dice la palabra del Señor. Y esta tarde Dios también está para bendecirnos. Si usted lo cree, deme un fuerte amén, porque está acá para bendecirnos. Tome la palabra de Dios y llénese de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando los corazones de la gente o los corazones de los hermanos solamente vienen a pedirle a Dios? Dios probablemente ya está cansado de que usted solamente venga y dice: hijo, tú solamente me estás pidiendo y no estás haciendo ningún acto para poder cambiar. Tú solamente me buscas en el momento cuando están a punto de quitarte del trabajo. Tú solamente me buscas cuando las cosas están mal en casa. Tú solamente me buscas cuando tu matrimonio está a punto de cerrarse y de terminarse. Tú solamente me buscas cuando las cosas te las están quitando. Búscame, dice Dios, aún en medio de las pruebas y aún en medio de las dificultades, porque yo soy un Dios poderoso y un Dios sobrenatural y tengo interés en ti. Y le digo algo muy interesante: Dios no ha perdido el interés en usted. No lo ha perdido. Y aunque crea que ha pasado los peores momentos de su vida y piensa que Dios se olvidó de usted, perdóneme lo que le voy a decir una vez más: Dios no ha perdido el interés en usted. Dios siempre sigue siendo un Dios de milagros, y Dios está interesado también en lo que usted el día de hoy trae a la casa de Él. Y no hablo de finanzas, no hablo de dinero, sino hablo de su corazón. Dios está interesado en su corazón. Dios está interesado en las cosas que usted está perdiendo el día de hoy. Dios está interesado en su vida personal como en su vida matrimonial. Dios está interesado en usted. Y se lo vuelvo a repetir una vez más: Dios no ha perdido el interés en usted, porque Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo sus hijos. Y si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre y Él es el que nos defiende y nos perdona de todos los pecados cometidos y los que vamos a cometer aún. Pero pastor, entonces, ¿qué dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 11, versículo 1? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: ¿cuándo qué dice? ¿Cuándo qué dice? Ahora voy a preguntar: ¿cuántos se acordaban del Padre Nuestro? Pero bien pocos lo practican. Bien pocos dicen: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados o nuestras ofensas, como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y dice la palabra de Dios también: hey, ¿saben qué? Lean la palabra y desen cuenta que si ustedes oran y claman a Dios, Él es fiel y justo para poder perdonarnos y hacernos los milagros que nosotros necesitamos, ¿sí o no? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid, ¿qué dice? Padre nuestro, que estás, ¿a dónde dice? En los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué dice? Amén. ¿Qué quiere decir todo esto, pastor? Muy fácil. Y cuando vengan las pruebas,
no permitas que ellas me aparten de ti. ¿Qué es lo primero que hace un cristiano sin convicción? Vienen las pruebas a su vida y lo primero que hacen es irse de la iglesia. Y fuera de la iglesia te diré algo, no vas a encontrar el milagro. Dentro de la iglesia tú encuentras la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios viene a tu vida, Él es fiel y hace milagros impresionantes. Y los milagros los sigue haciendo hoy en el siglo XXI para demostrarle a usted y a mí cuán grande es el poder de Dios, cuán sobrenatural es el poder de Dios, cuán impresionante es el poder de Dios. No se quede solamente con los aplausos, adore a Dios porque Él es fiel y justo. Adora a Dios porque esta tarde también está en este lugar, no solamente interesado en aquel que necesita sanidad, no interesado solamente en aquel que está a punto de terminar su relación de matrimonio. No, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sabe qué tan grande es Dios? Que aún siendo pecadores, Él nos perdona. Usted y yo no deberíamos de estar acá. Usted y yo deberíamos de estar condenados a muerte. Pero en el libro de Romanos me doy cuenta que la palabra del Señor me enseña que a través de la sangre del Cordero Perfecto, a través de la sangre de nuestro Padre, nosotros hemos sido cambiados, hemos sido renovados. Lo que usted ahora es, no era lo que antes era. El mundo te puede señalar y te puede juzgar, mas Cristo Jesús viene a este lugar para decirte, bienvenido a casa, hijo. En el 2015 te alejaste, en el 2016 es el momento para que tú regreses a casa y te des cuenta que los milagros que yo hago son milagros sobrenaturales, no como los que el hombre hace, que solamente te cobran y solamente piden dinero. Los milagros que Dios hace son milagros para poderle decir al mundo entero que Él sigue siendo Dios y que su amor es sobrenatural y que nunca ha cambiado y que nunca va a cambiar. Esta tarde Dios está acá también. Pero pastor, yo no veo que Dios haga un milagro en mí porque no has orado y no has clamado. Pero pastor, yo llevo 15, 20, 14 meses de estarle pidiendo a Dios, ha pasado todo el año y yo veo que Dios no me ha respondido en ninguna de mis peticiones. ¿Cómo has estado orando a Dios? ¿Cómo le has estado pidiendo a Dios? ¿Ya oraste a Dios para terminar este año bien en tu área laboral, en tu área empresarial? Ya oró a Dios para decirle, Señor, yo quiero que me perdones, pero sobre todo, Señor, quiero que en las ventas pueda salir, Señor, como número uno. Un cristiano fiel es aquel que aún los hombres que no conocen de Cristo lo ven y dicen, lo que este tipo tiene es impresionante. Este tipo no tiene suerte. Ese tipo lo que tiene es a Cristo en su corazón. Y cuando tiene a Cristo en su corazón, cambian las cosas en la vida cotidiana y en la vida laboral. Se lo pongo fácil. Dice un himno que cuando usted ora, alguien es el que lo toca y es la presencia del Señor. Hay otro himno que dice que si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, como dice, exacto. Pero si no oro y no clamo y no confío en Dios, ¿cómo quieres que los resultados sean buenos? Cuando usted le dice ya por el mes de octubre o de septiembre a sus hijos, ustedes salen bien en sus calificaciones, créanme que ustedes van a recibir un regalo en la época de Navidad. ¿Y qué hacen sus hijos? Comienzan a afligirse para poder sacar buenas calificaciones. Y comienzan a decir, yo quiero ver qué es lo que mi papá me va a dar, quiero ver si me van a dar las cosas que yo quiero. Yo he visto algo allá en un centro comercial y si yo salgo bien en mis calificaciones, entonces ellos me van a premiar con algo. Esta tarde Dios también está acá para premiarte con algo y eso se llama un milagro. Pero si tú no oras, ¿cómo quieres recibirlo? Alguien de los que está acá necesita un milagro de parte de Dios. Ore. Dígale a la persona que tiene a la par y si está dormido, dele un codazo. Dígale, hermano, es momento de que comencemos a orar. Dígale, es momento que comencemos a orar. Es momento que usted comience a orar. Porque están tan convencidos de decir, es que yo quiero que alguien haga un milagro en mí. Voy a ir a pedirle al pastor que ore por mí. El pastor no va a hacer el milagro en usted. Es Dios quien hace el milagro en usted. Amén o no amén. Pero no activan su fe, dice el cristiano. Yo voy a la iglesia y yo voy a la iglesia y yo no adoro porque adorar es otra cosa. Y el pastor Junior ha sido muy claro y Dios le ha puesto en su corazón una predicación del miércoles que se la comparto a usted.
que habla acerca de las religiones, porque dice que las religiones te apartan, las religiones atrasan, las religiones señalan. Las religiones hacen que el corazón de la persona diga: yo no oro a Dios, porque si yo oro a Dios en público y yo derramo mis lágrimas, la gente me va a juzgar y va a decir: algo le está pasando al hermano, sí o no, peor acá. Cuando comienzan a llorar, alguien que ha sido tocado por la presencia de Dios, comienza el fulanito que está a la par y dice: este quizás anda en pecado. Ay, este algo debe. Yo tengo un buen amigo que cuando ha cometido un acto de pecado en su matrimonio, su esposa es tan sincera que lo conoce. Y cuando ve que en su casa de repente, y no soy yo, cuando de repente ve en su casa que hay ramos de rosas, que la cama está ordenada, que el piso está que tiene brillo, que ha llegado temprano a casa. Claro, llegar temprano es 8 de la noche, 10 de la noche después de trabajar. Y que ha hecho quizás la cena también. Lo primero que hace la mujer cuando entra a la casa y ve todo, dice: aquí algo ha hecho. Aquí me huele que algo hiciste. Y me dice: mira, esa mujer es tan sabia. Me dice que siempre sabe lo que yo he cometido. Así es Dios con nosotros. Usted viene a la iglesia, se sienta, tiene meses de no venir a la iglesia. Ay, ¿cuándo fue la última vez que vino? Allá por abril vine porque me acordé que era Semana Santa. Después de abril yo me alejé un poquitito y ahora regreso otra vez. Hay otros que no, tienen el síndrome de Santa Claus, aparecen solamente en la época de Navidad, ahí se van todo el año. ¿Cómo quieres que Dios obre? ¿Ahora te vienes a quejar de Dios? ¿Ahora se viene a quejar de que Dios no es un Dios de milagros? Ahora se viene a quejar de que usted no ora bien y dice: ay, no, es que yo he orado. No, Dios siempre sigue escuchando sus oraciones. Y le vuelvo a repetir una vez más por los que vinieron tarde: Dios está interesado en usted y nunca ha perdido el interés en usted. Ni mucho menos usted pierda el interés en Dios. Porque cuando usted clame al Señor, usted va a decir: Padre, por favor, perdóname y ayúdame. Y esa oración tan corta puede ser tan efectiva en su vida espiritual que las cosas van a cambiar. Haga el ejercicio. Cuando esté pasando un momento difícil, vaya a un lugar solo, dice la Biblia, y se lo voy a parafrasear. Y cerrada la puerta, hable a su Padre que esté en los cielos. Y dice la Biblia que su Padre que esté en los cielos, ¿qué dice? Le contestará y le responderá y le dará el milagro en público. ¿Qué significa esto? Que cuando usted ore con un corazón sincero a Dios, las cosas no van a ser como el hombre dice que son. Las cosas van a ser maravillosas, porque Dios es un Dios maravilloso. Si de verdad lo cree, dele un fuerte aplauso a Dios. Y dice la palabra del Señor siempre en el libro de Lucas capítulo 11 versículo número 5, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará, ¿qué dice? Todo lo que necesite. Le voy a hacer una pregunta. ¿Le abriría usted la puerta a la 1 de la mañana a una persona que es su vecino para poderle ayudar en una necesidad? Yo no escuché muchos amén. Le voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Le abriría usted la puerta, más hoy en día, que si usted vive en una ciudad muy... Bueno, aquí en El Salvador todo es color de rosas y todo es bonito, no hay delincuencia. Pero usted, si llega a la 1 de la mañana a tocarle, si le tocan el timbre de su casa a la 1 de la mañana, le aseguro que usted comienza a clamar y que los cielos se abran porque la protección de Dios la quiere. Y usted: Señor, ¿y quién será, Dios? Y usted todavía va a ver por la ventana quién es y todavía pregunta: ¿qué tal si es un vecino que le dice: mire, fíjese que aquí vengo, ¿no será que tiene 3 tortillas que me regale para hacerse las tostadas a un amigo que ha venido de lejos? Y usted, ¿qué le va a decir? Mire, hermano, yo la puerta de la tengo cerrada. Yo detestaba siempre que, como nosotros en la casa de mi mamá siempre han tenido tienda,
Y la gente está mal acostumbrada de que siempre después de las 10 de la noche siempre llegan a tocar la puerta. Allá como a la 1 o 2 de la mañana quizás llegaba alguien a tocar la puerta para poder comprar una simple caja de fósforos. Yo decía, santo Dios, estas mujeres que no duermen están tan esclavizadas por el marido que si viene a las 12 de la noche y quiere tortillas tostadas, tienen que hacerle tortillas tostadas por ley. Pero nosotros abríamos la puerta y se la entregábamos o se la vendíamos. Y después yo le decía allá en la casa, les decía, qué barbaridad, no han mal acostumbrado a la gente que no saben que ya se ha cerrado. Es el mismo ejemplo que te está dando. Pero hay algo muy bonito acá dentro del texto. La insistencia y el hecho de estar sentado en este lugar, al verte Dios no va a cerrar la puerta de los cielos para bendecirte. Dios va a abrir la puerta de los cielos para derramar de su Espíritu Santo y hacer un milagro en usted. Cuando abrieron el techo, se lo vuelvo a repetir una vez más, esos amigos, porque la fe de los amigos fue el que sanó a ese paralítico que tenía siglos de no ver una. Pero la insistencia de estos tipos ahí en la Biblia, usted lo puede leer, hicieron de que estos tipos abrieran todavía el techo. No nos importa por dónde lo vamos a meter, pero el milagro lo va a recibir. Y esta tarde es lo mismo que pasa con usted y conmigo. No importa en qué momento sea, no importa el día que sea, no importa la hora que sea, pero que Dios va a hacer el milagro en mi vida, lo va a hacer, porque Él lo prometió, que si yo oro a Él fielmente, Él me va a responder. Por eso dice la Biblia, clama a mí, dice la palabra, y yo, que estoy en los cielos, que soy tu Padre, te responderé. ¿Cuántos dicen amén? Créalo. Por eso en la Biblia usted encuentra un montón de ejemplos y usted solamente los lee y dice, bueno, voy a agarrar la parte que a mí me es necesaria. Y la parte que a mí me es necesaria, Josué 1:9, y solamente Josué 1:9 tiene en su boca toda la vida. Pero lea lo que dice la palabra del Señor también. Si Jesús viniera el día de hoy y nos hiciera una evaluación a nosotros, ¿qué pensaría Jesús de nosotros? ¿Se ha puesto a preguntar qué pensaría Dios de mí? Lo primero que Dios iría o haría es, bajen a Él del púlpito y crucifíquenlo. Pero no. Porque el primer pecador que puede estar acá reunido en este lugar puede ser su servidor. Pero a través de la sangre del Cordero de Cristo hemos sido perdonados y seguiremos siendo hijos de Dios. Y si Él es nuestro Padre, ¿por cuánta razón yo tengo que agradecerle por todo el resto de mi vida? Y las enfermedades siempre están. Se recuerda que hace un par de días yo le dije que teníamos que orar por una niña que también había sido víctima de la delincuencia. Una pequeñita de 6 años de edad saliendo del colegio, del kinder, con su mamá, sale de repente agarrada de la mano, se van hacia la colonia donde ellos viven. Y tenían un salón de belleza. Y en ese salón de belleza, obviamente, estaba lleno de gente. Y cuando salió a jugar con un familiar de él, el familiar escuchó, el tío de la niña escuchó que estaban disparando. Y cuando escuchó que estaban disparando, agarró a la niña, y cuando agarra a la niña, de repente la agarra de frente el muchacho. Ese tipo que no tiene cerebro, sino que a saber qué tiene, pero de repente, solo porque sí, agarra la pistola y le deja ir 2 disparos a la niña. Y una de esas balas entró en la parte esta de acá de su cabecita y le salió la otra parte de su cabecita. Y hay 2 niños más en el hospital, de las cuales están en esta noche en cuidados intensivos, de los cuales también Dios puede hacer un milagro. Pero esa niña, esa semana, yo le dije el miércoles, ayúdeme a orar, y el día jueves en la noche me estaban llamando para decirme, pastor, lastimosamente la niña falleció. Y yo le dije a Dios, Dios, esto no se va a quedar así. Nosotros no podemos tomar la venganza, porque dice la Biblia que no es nuestra la venganza, sino es de Él. Y cuando Dios toma las cartas en el asunto, ay hermano, mejor que se agarren los pantalones porque no saben con quién se metieron. Y agarraron de repente a la niña, no sé qué más fue lo que pasó, y de repente me dice la persona, el familiar, después en el jueves en la noche que viene, me dice, el pastor, lo siento mucho, pero la niña falleció hace un par de minutos. Y yo le digo, hermana, no se preocupe,
que esa niña es un ángel más que está en el reino de los cielos. Y le voy a decir algo, a través de esta niña muchas personas también conocieron el amor de Cristo. Probablemente no fue sanada aquí en la tierra, pero allá arriba en los cielos está agradeciéndole al Padre porque lo está viendo cara a cara. Un lugar donde usted y yo un día también estaremos. Pero ¿qué pasa con esos delincuentes? Ahí déjelos que Dios se encargue, que del ojo de Dios nadie se esconde. El ojo de Dios es tan poderoso que aún abajo de las piedras, en lo más profundo del mar que tú te metas, ahí también Él te va a ver. Él es fiel y justo para perdonar. Pero si no te arrepientes, Él es fiel y justo también, pero también estás en un grave problema. Las personas que hicieron el mal en esta pequeñita se van a dar cuenta un día que tocaron a una angelita, una hija de Dios. Pero lo que sí sé es que esta familia, siendo cristiana, sabe muy bien en quién están confiando. No están confiando en las noticias, no están confiando en los médicos, no están confiando en la ciencia, están confiando en un Dios todopoderoso que nos defiende y nos guarda. Él es un Dios fiel y justo. Él es un Dios fiel y justo para perdonarnos. Pastor, pero ¿qué pasa además de la oración? ¿Sabe? En la Biblia hay un versículo muy importante que yo quiero que lo lea en su casa. Y quiero que le preste mucha atención a lo que va a leer en casa, porque está en Primera de Reyes, capítulo número 18. Y si lo tiene, búsquelo por favor. Primera de Reyes, capítulo número 18. Cuando dice que la Biblia que Elías oró, ¿qué dice que cayó? No lo escuché. Cuando dice la Biblia que Elías oró, ¿qué dice que cayó? Es que los escucho muy dudosos, hermano. ¿Qué cayó? Exacto. Cayó fuego. Pero la oración y el poder de Dios es tan sobrenatural que mire lo que está a punto de leer. Cuando usted lo tenga, el libro de Primera de Reyes, capítulo número 18. ¿Lo tiene, iglesia? Elías habla con Acab. Ay, poderoso, ¿no? Un rey. Pero sabía Acab de que si se metía con Elías estaba frito. Y la historia es un poco larga, muy larga, pero quiero explicarle algo muy bonito. Se encuentra de repente con todos los que estaban y los que seguían a un Dios que no era Dios. El nombre de ese Dios probablemente ha sido conocido por muchas personas, era Baal. Y ese Dios era tan tremendo que, claro, tenía la gente que lo seguía, lo adoraban y hacían todo. Pero de repente Elías tenía la confianza puesta en Dios, como muchos de los que están acá. Entonces Elías, al verse en la preocupación, en el aprieto que estaban, le dice al rey, le dice, ¿sabe qué? Haga una cosa, reúna a su gente, tráigala para acá y vamos a ver una cosa muy importante. Vamos a ver quién es más poderoso, si al Dios que ustedes sirven o al Dios que yo sirvo. Ustedes pudieron haber matado y eliminado a todos los que seguían al Dios verdadero, pero no se preocupen porque el que está acá les va a enseñar quién es Dios. Y de repente dice que le llevaron y lo único que Elías pidió, le dijo, miren, tráiganme 2 bueyes. Hagan ustedes su parte y yo voy a hacer mi parte. Lo primero que vamos a hacer es poner este buey acá. Ustedes hagan su área para poderlo cocinar, pónganle leña, pónganle lo que quieran, métanle en agua, pónganle 3 veces y los puso a hacer su ceremonia. Y le dijo Elías, les voy a dar a ustedes la oportunidad que adoren a su Dios y les pida que Él encienda el fuego. Y si Él enciende el fuego, entonces el Dios que ustedes tienen es el Dios al cual yo también tengo que seguir. Y quizás yo he estado equivocado. Pero dice la Biblia que de repente viene y le dice Elías al rey, le dice, ¿sabe qué? Háganlo, pónganlo. Y dice la Biblia que pasaron todo el transcurso del día adorando alrededor, gritando alrededor, le decían a su Dios, le pedían a su Dios que cayera, que encendiera el fuego y nada ocurría. Cuando de repente dice que Elías allá como al mediodía solamente se les quedaba viendo y se ponía a reír y les decía, ¿dónde está su Dios? Pues hagan que su Dios tire fuego y haga encender ese buey, pues, y no así es la fuerza que tiene. ¿Cuán grande es el Dios que ustedes sirven? Y dice que de repente no pasó nada. Y se reía Elías. Y dice que de repente le dijo, vaya, entonces vení para acá, tráeme por favor a tu gente que sigue. Y se los lleva de repente y le dice, reúnelos acá enfrente porque están a punto de ver el poder de Dios. Y dice la Biblia que de repente pone el buey a Elías. Y cuando pone el buey a Elías, de repente, sí, es que de un abrir y cerrar de ojos manda un rayazo del cielo. Y de repente, se enciende el fuego. Esta tarde yo te traigo algo. Así como Elías le dijo a Acab, vamos a hacer un reto tú y yo. Vamos a ver quién tiene más fuerzas. Si el Dios al que tú sirves o el Dios al que yo sirvo.
¿Por qué esa tarde no le haces un reto a tu vida también? Y le dices al diablo, diablo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un reto tú y yo. Vamos a ver si el poder que tú tienes es mucho más grande que la fe que yo tengo puesta en Cristo Jesús. Y Satanás se dará cuenta que cuando usted le diga a Dios, Dios, haz tu obra, Dios va a hacer su obra. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando usted ponga en una balanza y diga, voy a ver quién de los dos puede. A ver, Satanás, vamos a ver si tú puedes con mi matrimonio que se está destruyendo, o mi Dios es fiel y justo para restaurarlo. El que está luchando con la droga o el alcohol, dígale, vamos a ver, Satanás, si tú eres tan poderoso para poderme vencer, o mi Dios es mucho más poderoso para sacarme y romper las cadenas, porque Él rompe las cadenas. Vamos a ver, Satanás, si es verdad, si es de verdad que tú tienes mucho más fuerzas para poderme quitar a mí, mi familia o mis hijos, o quitarme mi trabajo, o al Dios que yo sirvo. Le tengo una respuesta muy sincera. El Dios al cual tú tienes es mucho más poderoso que Satanás, porque Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Él es Dios. Pero no se quede con las ganas solamente de pensar y decir, ay, sí, qué bueno lo que pasó. No, léalo en su casa y se dará cuenta que la mano de Dios siempre estuvo en el corazón de aquellos que le seguían y en los que le obedecían. ¿Estará la mano de Dios el día de hoy en usted? No, pastor, no está conmigo porque yo siento que le he fallado. No, le pregunto una vez más, ¿estará la mano de Dios el día de hoy con usted? Usted no sabe las fuerzas que tiene en sus manos para poder no darle duro a su marido, sino para poder decirle a alguien que está enfermo, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad para usted, ore por él y usted verá cómo el milagro va a ocurrir. Usted no sabe las fuerzas que tiene para poderle decir en el nombre de Jesús en su casa, en el nombre de Cristo Jesús, toda mi casa servirá al Señor. Mi marido no es inconverso, pero va a servir un día al Señor. Mi esposa es inconversa, que se vaya al infierno, pero un día va a creer en Dios. Y el poder de Dios es sobrenatural, que un día se dará cuenta cómo ellos también estarán rendidos a los pies de Cristo y sirviéndole a un Dios verdadero, porque Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que no cambia y es un Dios que sigue siendo Dios. Ya párale de tanto sufrimiento, hombre. Ya pare. Yo sé que lo que usted está viviendo es difícil. Yo sé que vivir en esa casa donde está viviendo es un infierno. Pero ya pare. Créale a Dios. Y aunque las cosas le estén saliendo mal, sonríale a la vida, hombre. Hágale una bonita cara a Dios y dígale, Señor, aunque me esté yendo de la patada, yo te voy a servir, yo voy a escuchar mis cultos, yo no te voy a dejar. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Dios te da las herramientas y te da una guía, un manual para que tú puedas leer lo que es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Cuando usted no lee el manual, usted va a fracasar. O usted va a pasar un accidente. Póngale atención a esto. Recién casado uno, las cosas comienzan a verse difícil. ¿Alguien puede exorcizarme, por favor, para ver qué fue lo que hice? Los primeros días uno es bonito y todo. Mire, preparar las cosas y cocinar a uno como otra persona cocina, y bien, porque gracias a Dios a la esposa que Dios me ha dado sabe cocinar muy bien. Pero un día en la mañana yo salí de campeón, y fue esta semana, y yo dije, voy a preparar porque yo me he preparado también, yo no me voy a avergonzar porque soy hombre. Voy a hacer las cosas yo. Las cafeteras, se les echa agua, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces vine yo y de inteligente, yo pensé que el agua salía por acto de magia. Yo, ¿para qué voy a leer el manual? Lo primero que hice es sacarlo de la caja, botar la caja y echarle al basurero y que se vaya. Pues cuando yo escuché un poquito de ruido, me comencé a preocupar y mi corazón dijo, Padre, ¿será que tú me estás hablando por medio de una zarza? Y yo dije, aquí, ¿qué está pasando? Algo malo tiene que haber. Es que es de mala calidad. Uno comienza a decir, si son de las que venden a 15 pesos. No, pero aquí tiene que haber un problema. Vine yo de inteligente y de repente le echo una vez más agua. Cuando le echo agua, de repente comenzó a hervir bonita. De repente comencé a escuchar crack.
Y otra vez escuché el crack. Así trabajan, según mi mente. De repente cuando yo saco el vaso para poder sacar el café que ya estaba, según yo, agarro yo el vaso, lo saco, y cuando de repente se estalla el vaso donde estaba el café y se derrama todo el café sobre la mesa. Lo primero que uno hace no es correr, lo primero que uno hace es agarrar y piensa que va a detener el café con sus brazos. Y yo dije, no, es que aquí tiene que pasar algo. Claro, no leí el manual. Cuando usted lee el manual, usted dice, las cosas se le hacen fácil, hermano, ¿sí o no? O solamente a mí me pasó de un accidente de eso. Dime un fuerte amén. Los hombres que están acá van a intentarlo el día de mañana, ¿sí o no? Pero lean el manual. Esta noche no es necesario a usted y a mí leer el manual, para que cuando usted lo lea, que es la palabra de Dios, se dé cuenta que las cosas sin Dios no valen la pena, mas las cosas con Dios valen la pena, porque Él es un Dios que ama, Él es un Dios que perdona. Entonces, pastor, para terminar, ¿qué tengo que hacer? Si en el año 2015 las cosas te salieron mal, declara por fe desde ya que el año 2016 será el año en el cual Dios te va a bendecir. La Biblia dice que desde el principio hasta el final Él está contigo. La pregunta del millón esta tarde es: ¿cuántas veces tú estuviste con Él? Si usted se alejó de Dios en algún momento, todavía es a tiempo para arrepentirse y decirle: Padre, perdóname. Si usted cometió algún tipo de errores, Dios es fiel y justo para perdonarle. Y me llamó la atención el pasado día miércoles en este lugar que vino un hombre en el cual le condenaban por 37 años de cárcel. Y dijo: pastor, de los 37 años de cárcel que yo tenía, ¿sabe cuánto tiempo hice? Solamente hice un año. Y ese año me sirvió para reflexionar y para darme cuenta que Dios es un Dios poderoso. Oiga, no permita llegar a una cárcel para entender quién es Dios. No permitas llegar al fracaso para entender quién es Dios. No permitas perder tu trabajo para entender quién es Dios. Mejor ora el día de hoy al Señor. Clama a Dios y mira lo que dice la palabra del Señor para terminar en el libro de Lucas capítulo 11, donde comenzamos. Lucas capítulo número 11, versículo número 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Corre conmigo, Lucas capítulo 11, 9, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, que dice la palabra del Señor, se le abrirá. Hay tres cosas interesantes el día de hoy, para que usted pueda ponerla en práctica en su vida personal y en su vida espiritual. La primera de ellas es que Dios no es mudo, Dios habla. La segunda de ellas es que Dios no es ciego, Él ve, porque ve su corazón. Y la tercera de ellas es que Dios no es sordo, Él escucha. Y esta noche su oración es escuchada, porque el reino de los cielos se abre para poder derramar milagros hasta que sobreabunden. Si de verdad lo cree, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón.
Para consejería llámanos al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel.